Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a una nueva emisión de Cara a Cara. Como ya lo notan, no está Mario, vamos a continuar un par de programas más al frente de esta emisión. Y bueno, para hoy les tenemos preparados dos bloques muy pero muy interesantes. El primero de ellos, vamos a hablar sobre el proyecto que obtuvo la media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación, que aprobó la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Muchos lo conocen como la legalización del aborto. Después de esta media sanción que obtuvo en la Cámara Baja Nacional, el proyecto está siendo ahora tratado en comisiones en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores de la Nación. Y es por eso que desde hace un tiempo, ya hace casi 2 semanas, en el Senado de la Nación se vienen dando diferentes presentaciones a favor, en contra, exponiendo los diferentes puntos de vista en torno a este tema. En la provincia, hay que decirlo, también se han manifestado a favor y en contra de este proyecto, algunos en la legislatura, otros se han convocado en otros puntos de la ciudad para manifestar su rechazo a este proyecto. Para hablar sobre este tema puntual, hemos invitado a Monseñor Mario Antonio Carnielo, arzobispo de Salta. Así es, bueno, buenas noches antes que nada. Así es, un tema realmente muy interesante, está en la agenda de discusión. Todo el mundo siente que tiene que sentar una posición ante ello, ¿no? Por supuesto va a estar también con nosotros nuestro columnista estrella, el doctor Alejandro Saravia, y después de él vamos a ir a una mesa que también marca el pulso de los días, ¿no? Va a estar con nosotros un productor agropecuario, se llama Carlos Segón, un empresario pyme, Nahuel Ión, y el presidente de la Cámara de Turismo, digamos, de la provincia, Carlos Ecart, tres referentes de tres sectores que de una u otra manera padecen la situación económica que estamos viviendo de distintas maneras. Uno piensa que un productor rural, si es que lo asocia siempre a los grandes productores, la están pasando bien porque cada vez bajan menos las retenciones. No hay ninguna duda de que en el caso de las pymes todos coinciden en que la están pasando muy mal, y algunos desde afuera, tal vez desde lo empírico nada más, tiende a creer que la cuestión del turismo la está pasando mejor, producto de que, bueno, ante la falta de dólares, ante la falta de viajes al exterior, el llamado turismo interno se potencia y eso podría supuestamente beneficiar al turismo. Pero se lo vamos a preguntar a ellos directamente. Así que sin más preámbulos, sin más rodeos, vamos al... Nos esperan unos minutitos y ya estamos con empezamos. ustedes. Auspician este programa las siguientes empresas: Banco Macro, Lusal, La Casa de la Bodega, Edesa, Hotel del Dique, Transporte Marcilese, AGI Construcciones. Bueno, acá estamos ya con el primer tema y con un invitado muy especial, el Monseñor Carnielo. Bueno, gracias por venir, Monseñor. Al contrario, gracias a ustedes por Decíamos invitarme. en la introducción que es un tema obviamente candente, está instalado en la agenda de discusión pública. Cuando eso suele ocurrir, todo el mundo siente que de alguna manera tiene que dar una opinión o sentar una posición al respecto, y la cosa ha sido caldeando. ¿Cómo está viviendo usted esta discusión en torno al proyecto, bueno, del que todos sabemos? Bueno, es un momento más en la vida del país, ¿no? El tema es grave, es importante, no deja de ser bueno que el país manifieste esta preocupación y darle importancia al tema. Pero por otra parte, a ver, esto trae el beneficio de que la gente trata de averiguar de qué se trata, de instruirse acerca de qué es lo que está en debate, cuáles tendrían que ser las respuestas, y por lo tanto escucha, lee, hay gente que opina con mucha seriedad, hay gente que se va formando y surgen, digamos, compromisos a favor, por ejemplo, del acompañamiento de la madre, de la defensa de la vida, que es bueno. Esa es la parte buena que puede generar todo este debate. Por ejemplo, de parte de los llamados curavilleros, ¿no es cierto?, que trabajan en las villas de Buenos Aires,
esa iniciativa de crear espacios para la contención de las mujeres embarazadas, si bien no serían las primeras oficialmente, porque en la Iglesia existen instituciones que tienen este objetivo, que trabajan serenamente en parroquias o en barrios o en ciudades, es buena la iniciativa porque pone ante la sociedad como un camino, una posible respuesta para enfrentar esta situación, ¿no es cierto? Es decir, el tema, también el tema del dolor de las embarazadas en situación de duda, de perplejidad, entra en la preocupación de mucha gente. Eso está bien. Ahora, el problema es que tratándose justamente de una cuestión grave, no se trata de apasionarnos, por más que en la calle uno se apasione, pero en el debate tenemos que buscar la verdad y tenemos que procurar responder a la verdad, porque se trata ni más ni menos que de la defensa de la vida, y por eso nuestra conciencia está llamada a buscar la verdad y a responder para servir, en este caso, a la vida. Ahora, Monseñor, el otro día estuvo en ese mismo asiento la señora Rosa Saca y ella coincidía que la educación sexual integral no se estaba dando en las escuelas y que era una de las herramientas para evitar llegar a este punto donde hay mujeres embarazadas, muchas de ellas en condiciones, la verdad, muy precarias y que no recibieron la adecuada educación para evitar llegar a ese punto. Es decir, como que se está planteando una posición o una alternativa cuando ya el problema ya está. ¿Qué se hizo antes? Yo recuerdo cuando era chico, por lo tanto hace muchos años, que el tema de la educación sexual siempre ha sido preocupación del chango, de la chica, ¿no es cierto?, del adolescente, del joven, cuando despierta la vida, por decirlo de alguna manera. Y que el ámbito en el cual se solía hablar de esto no eran los colegios, sino solía ser, por ejemplo, encuentros que hacíamos religiosos, donde se trataba el tema, y personas preparadas, médicos, nos solían dar y bueno, nos ayudaban en la comprensión de la sexualidad. Han pasado varias décadas. La regla de juego, el espíritu, la actitud ha cambiado, se habla con muchísima más libertad, los chicos están muy enterados de cosas que nosotros no lo sabíamos, por supuesto, la edad de ellos. Y sin embargo, la pregunta está, ¿cuál es el sentido de la sexualidad? ¿Es solo un hecho biológico? Indudablemente que no. Si fuera tan simple, cualquiera hablaría. A mí me extraña, el otro día leía hace tiempo, leía el libro de un amigo mío, un compañero de la primaria, médico él, muy buen profesional, ya jubilado, estamos en edad de las jubilaciones, y él cuenta que le costó hablar con sus hijos. Digo, mira, pensar que que es médico, ¿qué le puede costar? ¿Qué hay detrás de eso? Está el misterio del pudor, ¿no? La realidad de que uno sabe que no es simplemente hablar de cualquier cosa. Hay algo que se juega en la sexualidad que tiene que ver con el amor y con la vida. Cuando nosotros hablamos de educación sexual integral, la pensamos no solamente como conocimientos de datos que hacen al funcionamiento biológico, orgánico, sino también que ayude a descubrir el sentido. Desde ese aspecto, la Iglesia siempre ha promovido una educación sexual integral. Que se la haya dado o no es otra cuestión. Pero si se entiende por educación sexual integral una visión que ponga la sexualidad en el lugar que le corresponde, en el todo de la persona humana y en el todo de las relaciones, bienvenida sea. Y ojalá la tomemos en serio. Ahora, Monseñor, justamente el tema de la educación sexual, bueno, como bien lo decía Romina, aparece como una alternativa de los sectores que se oponen al proyecto, y aquellos que apoyan el proyecto dicen, bueno, ahora promueven algo que ustedes no obstaculizaron en su momento. Bueno, uno puede decir, esto es una generalización, producto de la tensión en este debate, pero en Salta, digamos, se le puede poner dato empírico a esa cuestión.
Quien fuera ministro de Educación en esta provincia, Leopoldo Van Cauler, una vez cuando se le reclamaba, allá por el año 2010, de que por favor implementara la educación sexual, dijo que el tema anticonceptivo y educación sexual iba a provocar un revolcadero sexual. No tenía nada que ver eso con la ciencia, con los objetivos pedagógicos, y efectivamente uno dice, hemos perdido 8 años por concepciones de ese tipo. ¿Hay alguna autocrítica de parte de las políticas oficiales que están muy cercanas a lo de la Iglesia y no está mal que ello No sea lo así? sé. Yo no sé cuál es la actitud del gobierno sobre este punto. No he conversado sobre eso no he conversado con la señora ministra. Por lo tanto, cualquier respuesta que diera sería equivocada, errónea, porque no lo sé. Respecto a lo nuestro, no sé, tampoco tengo el control de cómo actúa cada uno de los colegios, ¿no es cierto? Nosotros siempre hemos considerado, aquí hablo de la Iglesia, que quienes tienen el derecho a la educación integral de los hijos, donde se incluye también la dimensión de la sexualidad, son los padres, ¿no es cierto? Y a veces puede haber pesado más o menos, ese sentimiento de pudor que les decía así. Le toca al papá y a la mamá, le corresponde al maestro. Si es al maestro, ¿a qué maestro? Porque también se ha dado el hecho de que muchos maestros estoy hablando del pasado, no estoy hablando de Salta, estoy pensando en algo que sucedió hace tiempo, no aquí. A veces no siempre bien cualificados para plantear el tema, eran los que llevaban la voz cantante sobre esto, ¿no? Y la pregunta era, ¿ayudaban o no ayudaban al estudiante en ese momento, ¿no es cierto? Porque en eso también hay que tener en cuenta que no es una enseñanza que deja indiferente a la persona, es la educación sobre un tema que compromete el todo de la persona, ¿no? Y en eso diríamos, está la cuestión de los contenidos y la cuestión del quién los da, cómo los da, ¿no es cierto? Y ahí, en este debate también, esta pregunta me parece importante, sobre todo en una provincia como Salta. Importante conocer su opinión, por supuesto. Aquellos sectores de la sociedad salteña, generalmente o mayoritariamente conformados por mujeres, que se han puesto al hombro de alguna manera esta campaña a favor del proyecto del aborto, en algún sentido empiezan a ser, yo diría casi, para usar un término, si se quiere, religioso, casi estigmatizada, como si fueran personas que premeditadamente buscaran, digamos, ejecutar actos de sacrilegio. De hecho, se habla de genocidios, se habla de excomuniones, se hablan de fotos en donde una mujer con el pañuelo verde tiene una pistola sobre la cabeza. ¿No le parece que la voz de la Iglesia, en este caso, sería muy importante para apaciguar esos ánimos de quienes están... A mí nunca me han escuchado hablar en ese estilo. No, para nada. Gracias a Dios, y espero no hacerlo, ¿no? Porque a veces uno sucumbe a la tentación, la ira te domina, lo que fuere, ¿no? Espero y le ruego a Dios de seguir manteniendo un clima de tranquilidad. ¿Por qué puedo estar tranquilo? Porque el que dirige la historia es el Señor, esa es mi convicción, ¿no? Por lo tanto, aún las dificultades son momentos donde uno tiene que aprender y uno, sean las buenas, sean las malas, no debe dejar de ser un discípulo de Jesús que nos enseña a respetar. Por ejemplo, nada menos que en el tema de la vida. El tema de la vida está planteado en la Sagrada Escritura, en la raíz misma del Antiguo Testamento, en la alianza, ¿no es cierto? Bajo el precepto no matarás, el quinto mandamiento. Jesucristo, releyendo el quinto mandamiento en el Sermón de la Montaña, va a decir, ustedes escucharon que se dijo no matarás, pero yo digo que el que trata mal es digno de ser juzgado, ¿no? Es decir, el no matarás debe prolongarse en el respeto por el otro, aun cuando piense distinto y aun cuando diciendo cosas me pueda ofender, ¿no? Yo no quiero medir, porque también las agresiones han venido de otra parte, pero no quiero insistir en eso, ni siquiera hacer pie, sino simplemente decir que en todo esto necesitamos serenidad para hablar y no vamos a defendernos con calificativos, ni vamos a avanzar. Lo que la conciencia tiene que buscar es la verdad
de lo hecho. Las preguntas podrían ser, ¿el que muere es digno de vivir o no? ¿Quién determina que no sea digno de vivir? El niño que está en el seno de la mamá. Y a un derecho, eso lo leí de un jurista en una carta a los lectores en el Diario de la Nación. Sí, yo lo leí en un programa, en la transcripción de un programa de Monseñor Aguer, que cita esa carta a los lectores que yo no la había leído, de Héctor Negri. Es decano, me parece que de la Cámara Judicial de la Provincia de Buenos Aires, una cosa así, donde él dice, a un derecho, en este caso sería el derecho de abortar de parte de la mujer, corresponde el deber de morir de parte del chico, que es un deber pasivo, subjetivo. Y como no es una cosa penal, incluso no puede ser sujeto ni de un indulto. Esa situación, digamos así, afecta la concepción misma del derecho. Bueno, nosotros insistimos en la defensa de las dos vidas. A veces en el apasionamiento puede haber algunas personas que usen calificativos que no son correctos, que no son respetuosos del otro, que tienden a convencer, pero que, claro, nosotros tenemos que saber que la verdad se impone por sí misma, no por los gritos con que la impongamos. Y la verdad se impone también por la caridad con que se la expone, ¿no? Benedicto ha sido un maestro en el arte de enseñarnos esto así, de modo preceptivo, es decir, la verdad se impone por sí misma, recordando una cosa afirmada por el concilio, y que solo si va acompañada por la caridad, la verdad tiene la característica de la verdad de Jesús. Pero yo entiendo que puede haber habido excesos. Si puedo pedir disculpas en nombre de otros, lo pido. Ahora, Monseñor, a mí me interesa, digamos, tocar el tema de su homilía que dio, digamos, en la misa por la defensa de la vida, donde hablaba de una propuesta creativa. ¿Cuál es la propuesta creativa que está dando la Iglesia a este tema? Porque si bien le corresponde a los legisladores elaborar un proyecto de ley alternativo o que mejore, digamos, las condiciones de este proyecto que ya obtuvo media sanción, ¿cómo sería una propuesta creativa que salvaguarde las dos vidas? Yo no sé qué han acercado a los legisladores, algunos hermanos obispos que están encargados de ese tema y que trabajan en Buenos Aires, ¿no? La Comisión Episcopal para la Familia y para la Vida, que está trabajando en este momento. No sé qué ha arrimado algunos legisladores que tienen pensamiento cristiano, ¿no es cierto?, y que aportan esto como para afinar el lápiz, ¿no es cierto? Pero algunas propuestas sé que hay. Luego vienen las propuestas, a ver, están una de las propuestas de la definición de la ley. La ley tendría que decirse de esta manera, porque la ley tiene que ser mejor que la existente para modificarla. Y mejor para la existente significa salvar las dos vidas, todo lo que se pueda, y a toda costa. Pero además de lo que es la formulación de la ley, están actividades que van generando para acompañar a la madre en una decisión difícil, ¿no? Pienso en esto de los ¿cómo se llama? De los curas villeros. Si me dejan poner otro ejemplo, no sé si es tan exacto, si responde a lo que ustedes me preguntan, pero cuando la Madre Teresa de Calcuta recibió el Premio Nobel de la Paz, ahí en Oslo, ella dijo, frente a la ley del aborto, yo lo único que les digo, denme los hijos a mí, yo voy a ver cómo los cuido. Y recibió la aprobación y el aplauso de todo el auditorium que estaba colmando el salón en ese momento. Lo dijo en Suecia, o es Noruega, en Suecia creo que es. El asunto es que la Iglesia tiene de parte de muchos de sus hijos respuestas creativas a la situación, al menos para arrimarse a la chica que
que sufre, que está en una decisión seria para ella. No sé en este momento, me gustaría precisar, pero no tengo el dato, qué propuestas se han hecho frente al texto de la ley. Eso no lo conozco con precisión, ¿me entiende? Sé que sí se han ofrecido. Por otra parte, cuando uno piensa en ayudar a la mujer, nosotros quisiéramos mirar el arco completo, porque el arco completo no acaba en el acto del aborto, sigue la vida. ¿Cómo vive la mujer esa decisión? No acaba en el aborto. Nosotros somos testigos de que a ninguna mujer ha venido a decirme yo estoy arrepentida de haber hecho nacer una criatura. Pero muchas mujeres, a la vuelta de los años, una y otra vez manifiestan, a pesar de que se trata de compartir el consuelo del perdón de Dios, manifiestan que no se perdonan a sí mismas una decisión como esta. Pensando en el todo de la vida de la mujer, la Iglesia se pone del lado de la vida y de la vida feliz de la mujer, diciendo, no abortes. No es por hundirla a la mujer, no es por decirla, sos una condenada, de ninguna manera. Usted recién citaba... Ojo, no solo mujeres, yo creía que era solo de la mujer. Se hizo últimamente, justamente a raíz de todo este movimiento, que no es solo argentino, en otros países ha surgido, también se han planteado estos temas, han surgido respuestas de acompañamiento a personas que sufren lo que le llaman ahora el síndrome post-aborto, ¿no? Y los que están trabajando en eso me dicen, y aunque vos no creas, son muchos los varones que vienen a pedir ayuda. Usted citó a Benedicto. Conozco a Karl Rahner, un teólogo brillante del Concilio Vaticano II. No estoy diciendo que Rahner estaría hoy a favor de la legalización del aborto, pero digo, él había desmontado, si se quiere, esas concepciones así muy globales, donde todo era inamovible, y había planteado inclusive una pastoral desde los problemas de los hombres y mujeres de carne y hueso. Sí. Y a partir de eso, bueno, viene toda la renovación pastoral en aquellos años 60, 70 y demás. No se ve, digamos, de que hoy esto es un problema de mujeres. O sea, datos oficiales, no quiero traer datos de hoy porque están tan atravesados por subjetividades, sí, que prefiero traer datos de marzo. 500.000 abortos anuales en el país según la CEPAL, 47.063 egresos hospitalarios por aborto en el año 2014, que son los últimos datos oficiales. De ese total, 1.764 en Salta, el 20% de esos menores de 25 años. Terrenalmente, ¿cómo? El dato de los 500.000, según las investigaciones de la Universidad Católica Argentina, no responden a la verdad. Cuando se ha hecho, me remito a datos que yo leí, ¿no es cierto? No soy un estudioso de estadísticas, ni no me doy el tiempo. Pero la proporción de muertes por aborto en relación a muertes de mujeres por mala alimentación, por otras enfermedades, es mínima. Nosotros no negamos los datos, pero viendo las estadísticas, ahí viene el tema de las propuestas, las diferentes propuestas, ¿no es cierto?, de los aportes que puede hacer la Iglesia. Se puede trabajar acompañando a las mujeres y sosteniendo decisiones a favor de la vida, respetando de última la decisión de la mujer, pero al menos acompañarla a favor de la vida. Esa es la tarea que hacemos nosotros, y eso es lo que le pedimos también a nuestros legisladores, cuya tarea es justamente pensar, porque son los que piensan en nombre del pueblo, pero el pueblo de alguna manera le ha entregado la conciencia para que en el ámbito de la ciudadanía ellos piensen de cara a la verdad, buscando el bien de todos, ¿no es cierto? Uh-huh. Sería bueno saber también cuántos chicos han muerto a la par de los que, pero con verdad, no con datos así
que Bueno, están uno puestos se remite a claro, a que están los puestos, oficiales, ¿no? que están Siempre. puestos en duda, ¿no es cierto? Porque también eso es un problema, ¿no? Y no se soluciona la muerte de las madres decretando la muerte de los hijos, sino creando espacios de libertad para tomar decisiones más maduras. Ese es el tema. Se nos acabó el tiempo. Así es, un Quisiéramos tema- seguir hablando por más tiempo, Sí. pero no podemos. No hay problema. Bueno, agradeciendo Agradecemos Por su favor, su presencia. presencia, Por favor. vamos a una tanda y enseguidita volvemos. La compu o una bici. O comprar la bici con la compu. Alcanzá lo que querés con los préstamos personales de Banco Macro. Cobrando tu sueldo en Banco Macro, accedes a tasas preferenciales. Macro, tu banco cerca, siempre. Para mayor información consulta en www.macro.com.ar. La sensación de sentirnos seguros es única. Nuestros seguros lo acompañan toda la vida y eso significa tranquilidad. Instituto de Salta. Seguros para toda la vida con el respaldo de Swiss Medical Group. Transporte Marcilese, una empresa salteña con años de experiencia en transporte de cargas y operaciones logísticas. Transporte Marcilese, desde Salta y hacia donde usted lo necesite. La compu o una bici. O comprar la bici con la compu. Alcanzá lo que querés con los préstamos personales de Banco Macro. Cobrando tu sueldo en Banco Macro, accedes a tasas preferenciales. Macro, tu banco cerca, siempre. Para mayor información consulta en www.macro.com.ar. La sensación de sentirnos seguros es única. Nuestros seguros lo acompañan toda la vida y eso significa tranquilidad. Instituto de Salta. Seguros para toda la vida con el respaldo de Swiss Medical Group. Buenas noches. Quisiera comenzar rindiendo un homenaje. Ayer, 18 de julio, se cumplió los 100 años del nacimiento de Nelson Mandela. Como todos ustedes saben, Nelson Mandela fue un líder político de Sudáfrica que junto con Mahatma Gandhi y Martin Luther King, debe haber sido el líder más importante del siglo XX, desde el punto de vista de la hechura de una nación y sobre todo desde el punto de vista de la ampliación de los derechos humanos. En este caso, de la igualdad entre los blancos y los negros. Como ustedes saben, en Sudáfrica, en la época de su nacimiento, en 1918, gobernaba una minoría blanca, el 21% de la población era blanca, el 68% en Sudáfrica es negra, pero gobernaba una minoría, los afrikaners, descendiente de los holandeses, los que protagonizan a principios del siglo XX la llamada guerra de los Boers, que es muy dura, muy, digamos,
asumida como un pueblo elegido, que tenía la particularidad de definir como una parte de su esencia su propio idioma, que es diferente al inglés. A pesar de que Sudáfrica a partir de 1848 es una colonia británica, pero los Boers, los Afrikaners, nunca se llevaron bien con los ingleses. En el año 1948 se produce la acentuación, la regulación, la legalización del sistema del apartheid, que significaba una segregación profunda, tajante, intransigente, respecto de los blancos y los negros. Los negros no tenían ningún tipo de derecho. Frente a eso, Mandela, afiliado al partido del Congreso sudafricano, el Congreso Nacional sudafricano, se levanta, se rebela y es condenado a cadena perpetua en el año 1964. En Robben Island, una isla en la que estuvo, digamos, preso durante 27 años, pero bajo un sistema riguroso. Le dejaban leer una carta, nada más que una carta cada 6 meses. No podría leer ni periódicos, ni diarios, ni libros. Es una cosa asombrosa, durante 27 años. En el año 1991, ante la presión internacional contra el régimen del apartheid, se lo libera, hace un acuerdo con el entonces presidente de Klerk, presidente afrikaners, es decir, descendiente de los holandeses, y elaboran una nueva constitución que no solo traía eso, sino producen hasta un nuevo himno nacional. El himno nacional que está integrado por 4 idiomas. Y es uno de los himnos nacionales, el sudafricano, más bonito de todo el mundo. Comienza con el idioma Xhosa. Mandela era hijo del cacique de la tribu Xhosa. Sigue con el idioma Zulu, continúa con el afrikaners y concluye en idioma inglés. En 1993 se le otorga el Premio Nobel de la Paz a él, conjuntamente con de Klerk, que era, como dije, el presidente en ese entonces. Y en 1994, cuando Mandela tenía 76 años, es elegido presidente de Sudáfrica. Y ahí, construye una democracia moderna, con la ampliación igualitaria a todos los integrantes, a todo el pueblo sudafricano, de la igualdad de derechos. A quien le gusta el rugby, por ejemplo, puede ver los partidos, y es por primera vez que un equipo de rugby sudafricano, Springbok, es capitaneado por un negro, actualmente. Se lo eligió hace 1 o 2 meses. Hablando de liderazgo, me voy a referir muy corto a la presidencia de Macri. No para comparar, sino para referirme a la conferencia de prensa de ayer. Evidentemente, el fuerte no es la palabra de Macri, o mejor dicho, la palabra no es el fuerte de Macri. Pero un líder debe tener, fuerza y persuasión, sobre todo cuando se tiene que atravesar un desierto. Como decía Fernando Henrique Cardoso, el expresidente de Brasil, gobernar es explicar, sobre todo cuando se tiene que atravesar un desierto. Se tiene que explicar dónde se está, a dónde se va a ir y cómo se va a llegar. Si el fuerte no es la palabra de Macri, necesariamente va a tener que responsabilizar de esa tarea a los ministros del área crítica, es decir, presidente del Banco Central y ministro de Economía. Podría usar como ejemplo la persona de Franklin Delano Roosevelt,
que durante el New Deal, después de la crisis del 30, que también le tocó pasar la Segunda Guerra Mundial, todos los sábados, desde su casa, al lado de su hogar, de la estufa, emitía un mensaje al pueblo americano. Algo así tendrá que hacer. Y hablando de desierto, hay un líder que a mí siempre me sorprendió, sobre todo por una escultura. Miguel Ángel siempre me gustó más como escultor que como pintor. Y dentro de las esculturas, la que me impresionó por la fuerza que trasunta es la del Moisés. Por eso insisto mucho con la categoría, la voz, fuerza y persuasión. Eso es lo que caracteriza un líder exitoso. Ahora sí, ya sé que estamos en la posmodernidad, era de liderazgos light, pero el desierto que le toca atravesar a Argentina va a necesitar de un buen liderazgo. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Alejandro. Bueno, excelente la referencia a Mandela. Y ahora vamos a seguir porque acá tenemos 3 invitados con los cuales podemos hablar del desierto, o si hay tal desierto o no, ¿no? Ya se están riendo, así que me imagino que más o menos lo están asociando. Sí, vamos a hablar con Carlos Segón, él es productor, expresidente de Federación de Entidades Rurales de Salta, bienvenido. También vamos a hablar con Nahuel Young, presidente de la Cámara PYME. Y también, por último, con Carlos Écar, presidente de la Cámara de Turismo de Salta. Bienvenidos a todos. A ver si nos ayudan a poner luz a este desierto o no que acaba de decir el doctor. Y bueno, ayer el presidente en su conferencia de prensa, muchos califican que no respondió lo que todos querían escuchar o no se le preguntó en realidad lo que había que preguntarle. ¿Qué sensación les dio a ustedes que son referentes de diferentes sectores productivos de la Argentina? Bueno, no sé si... la verdad es que por lo que puedo escuchar de la conferencia, se avisora de que por ahí lo que nosotros lo que uno tiene como expectativa es ver una señal, como decía, de que en este desierto aparezca un oasis, un aljibe, algo, una fuente de agua, que un poco nos ayude a superar este tránsito en el que estamos involucrados los argentinos. Y la verdad que no lo encontramos, porque no hubo una determinación o algo que a nosotros nos lleve a pensar de que se puede modificar, tal vez en un mediano plazo, esta situación que estamos viendo, que la podemos analizar en detalle. Y incluso lo que pude escuchar en un tránsito de la conferencia es que está asumido de que va a ser aún más difícil o más complicada, principalmente la situación económica, que es la que por lo menos las pymes nos está generando muchas dificultades para poder llevar adelante la gestión de nuestras empresas y poder seguir manteniendo las fuentes de trabajo que generamos. Las pymes generamos casi el 80% del trabajo del sector privado. En Salta el sector privado son 123.000 puestos de trabajo y el 80% está en las pymes, en la micro, pequeña y mediana empresa. Y esto es un factor que a nosotros nos preocupa mucho y por ende nos preocupa esta situación que tenemos de caída de la actividad económica en general, que hace que sea muy difícil sostenernos. También sostenernos en el aumento de tarifas, en el caso de Salta, a principio de año el aumento de los impuestos, en el sector comercial el 40%, en el sector industrial el 200%, de las tasas de ingresos brutos, en esta volatilidad e inestabilidad que hemos tenido con el tipo de cambio, que ha sido muy marcado en este año, más del 53% se ha devaluado el peso, la inflación que también conlleva que no podamos tener previsibilidad para generar un plan de negocio o contener, la gestión de nuestras empresas. Entonces, no encontramos en esta conferencia o en las medidas que se han tomado, se han adoptado, tal vez una señal que a nosotros nos genere un aliciente concreto y certero para poder tener, encontrar un mapa, por lo menos, no digo el aljibe en sí mismo o la fuente de agua, pero un mapa para poder decir vamos en esta dirección y encontramos lo que necesitamos las pymes, que yo creo que es fundamental
nosotros formamos parte de la producción y del trabajo y es fundamental que lo encontremos por una cuestión de variables sociales como lo son el empleo y el bienestar de la gente, ¿no? ¿Alcanzó el anuncio del presidente que va a continuar con las bajas en las retenciones para el campo? ¿Alcanzó para el sector o no basta solo eso? No es que, no sé si alcanzó, pero es importante para el sector saber de que el gobierno va a continuar con las promesas que hizo y con una línea hacia el sector, sobre todo el sector agropecuario que hace inversiones a muy largo plazo. Entonces, entre los primeros rumores de que se pensaba volver a las retenciones no bajar las retenciones de la soja como estaba prometido, empieza a generar en el sector algún ruido que desalienta cualquier tipo de inversión. O sea que para el sector creo que eso fue importante. Después creo que el presidente lo que intentó es poner un poco de paño frío y hacer ver esta situación de crisis que él trata de llamarla como tormenta, pero en realidad es una tormenta que viene generado por problemas estructurales que ya tiene la Argentina desde hace muchos años y creo que seguimos sin ir a los temas de fondo y tratamos de poner aspirina a un problema mucho más serio. Hay quienes dicen de que, que es un poco injusto y que el campo se está beneficiando mucho de esto, no solamente por la merma gradual de las retenciones, sino también porque, por ejemplo, un dólar alto que perjudica enormemente al ciudadano común, sí beneficia, digamos, al sector exportador, hablando de exportador, ¿no? Porque también hay campo que no exporta, eso está clarísimo, pero que esto está desfinanciando el Estado, bueno, ya usted lo debe saber más que yo, digamos, el listado. Primero, hay que tener mucho cuidado cuando se largan conceptos sin conocer, por ejemplo, bien el tema. El hecho de la baja de las retenciones hizo que aumente la superficie y aumente la producción, que eso genera mayores impuestos a las ganancias, porque bajar las retenciones significa aumentar el precio. El mayor aumento de precio que recibe el productor genera mayores impuestos en el impuesto a la ganancia. Lo que pasa es que la retención es un impuesto distorsivo. Yo, para darle un ejemplo de lo que significaba para Salta las retenciones hasta el 2015, que tenía maíz y soja y trigo. Solamente el departamento de Anta producía 1.100 millones de pesos en retenciones. Al departamento de Anta, para los 5 municipios, volvían 13 millones. O sea, son 1.100 millones que en vez de quedar en el departamento, se van a Nación y nos devuelve 13 millones de pesos para los 5. Ahora, ¿eso no es una mala administración de un impuesto que no necesariamente descalifica el impuesto mismo? Porque después puede venir otro gobierno y dice, bueno, hay 1.300, vamos a administrar mucho mejor esto. Deben ser muy pocos los países que tengan impuestos a la exportación. Si el país necesita, de alguna manera, poder exportar productos agropecuarios e industriales para poder tener una balanza de pago que sea positiva. Entonces, cualquier impuesto a la exportación, lo único que hace es desalentar la actividad. Si bien es cierto que a veces se dice, bueno, las retenciones se utiliza en un momento que los precios son buenos, y hasta se llegó a hablar de ganancias en exceso, cosa que no es así. También hay que pensar que como pasó este año, con una gran sequía, la producción debe estar en el orden del 40-50% de lo que se cosechaba en otros años. Entonces, cuando el productor tiene esos problemas de pérdida de sequía, si no guarda reserva en las épocas que tiene buena cosecha,
necesita de entrar en planes de financiamiento, que podemos hablar un largo rato de cuál es la situación actual. Ahora, Edgar, ¿cómo ve usted la situación? Porque parece ser que el turismo, al menos siempre el gobierno nacional que habló del turismo era como una de las niñas mimadas con el tema de las low cost, de incentivar, digamos, este turismo interno, no así el turismo hacia el exterior. ¿Cómo lo está viviendo? Primero me gustaría presentar la actividad. Nosotros somos un sector absolutamente sensible a este tipo de cambios bruscos de una economía que requiere necesariamente de previsibilidad para obtener sustentabilidad. Nosotros provenimos de una actividad que nació siendo una actividad recreativa, o así se la reconoció. El trasvasamiento a una actividad económica que forma parte de las pymes a las que hacían referencia, de 123.000 puestos de empleo, el turismo tiene 40.000 puestos de empleo. Hemos caminado muy cerca de todos los cambios y siempre hemos tenido una actividad que ha aprendido a vivir del resultado. Entonces, creo que la actividad tiene como requerimiento en la demanda, escuchaba al doctor Sarabia recién hablar de liderazgo. Evidentemente que presidir no es igual que gobernar. Y el gobierno tiene como requerimiento ese liderazgo de los sectores, esa alianza necesaria que el turismo ha manifestado en todas sus formas, que ha generado buenas noticias. El turismo está muy emparentado al estado de ánimo de la gente, camina en consecuencia, comprende la problemática y la verdad que voy a hablar particularmente del lugar donde nos toca, que es Salta. Nosotros no podemos hacer una mensura o hacer una valoración solamente de un estadio. Si el dólar nos viene bien, si el turismo que era emisivo y es receptivo. Creo que tenemos que hacer una crítica un poco más amplia. Y una crítica un poco más amplia, digo que es tan inexacto decir en el año 2014-2015 que el país estaba bien, con una inflación del 60%, donde viajábamos en 18 cuotas sin intereses y creíamos que esa fiesta no le iba a pagar nadie, como es tan inexacto creer que porque el dólar ha modificado su cotización en este momento, el turismo está de panacea. No, ni lo uno ni lo otro. En realidad, siempre hemos sido conscientes que aquella fiesta desmesurada de 18 cuotas sin intereses, con una inflación como la que teníamos, en algún momento iba a haber que pagarla. Y en esto coincido absolutamente con Carlos Segón, en que tenemos que hacer una visión estructural de dónde estamos, pero también de dónde provenimos. En esa procedencia, el turismo ha aprendido a tener, por ser una actividad transversal, horizontal, absolutamente asociativa y amigable, y con una responsabilidad social empresaria como muy pocas, ustedes van a encontrar turismo en la puna y en las yungas. Digo esto en alguna medida, que donde no hay trabajo, seguramente haya turismo. Ese trabajo, que es un trabajo de todos los días, que nuestra actividad lo tiene en el público-privado. Hace mucho tiempo Salta trabaja público-privado codo a codo detrás de ser un emergente alternativo de la problemática, y hemos construido una colectora por la cual transitamos este veranito. Es que tenemos que también comprender que parte de esto nos corresponde por haber hecho las tareas durante mucho tiempo para que nos vaya como nos está yendo. Salta en el país es una de las 3 provincias con mayor elección de esa demanda sustantiva. Hemos ganado en conectividad con absoluto esfuerzo. Hoy tenemos 117 frecuencias aéreas semanales y proveníamos de una insatisfacción permanente de nuestros clientes. Vivimos a 1.600 kilómetros del lugar donde se distribuye esta torta. Salta ha hecho los méritos, vive en un lugar posicionado geopolíticamente con 6 límites interprovinciales, 3 límites internacionales, 2 millones a la vuelta de la manzana. Si pusiésemos un compás y diéramos la vuelta a no más de 600 kilómetros, a saber por qué lideramos una posición de mercado y la preferencia de la gente. El turismo ha trabajado con responsabilidad, con seriedad, sin ninguna duda, y creo que lo que nos está sucediendo es parte de ese esfuerzo. La otra parte, ojalá que sepamos capitalizarla para conciliar esta suba del dólar que ha invertido la preferencia o las posibilidades de migrar contra ser receptivos.
no es un accidente que se cree en programas como salir de vacaciones y quédate en Salta. Es una oferta sustantiva, aún para la gente que no puede ir un poco más allá. Entonces, haber puesto en valor el destino, trabajar fuertemente en esto, es que demandamos una clara comprensión del Estado, y cuando hablo del Estado, hablo de un Estado que tiene 3 poderes. Tenemos un poder ejecutivo que creo que ha tenido una buena interpretación de las necesidades de un sector para incluirlo dentro de una ley de promoción, de una ley de estabilidad fiscal para la promoción de nuevos puestos de trabajo. No puedo decir lo mismo, lamentablemente, del Poder Legislativo en una parte. Nosotros, tan incidente para nosotros es la inflación o la presión tributaria que tiene el sector como la informalidad. Y que hoy no comprenda la Cámara de Diputados que trabajar a favor de la formalidad, que es la generadora cierta de trabajo, ampliar la base imponible de la formalidad, como la tiene el comercio en la misma problemática, y trabajar en conjunto en la misma línea, ser coherente entre lo que se dice que se quiere hacer y lo que no se hace. Llevamos 4 años en la promoción de una ley para crear solamente el registro de los alquileres temporarios y poder combatir en alguna medida estas plataformas invisibles que no tienen empleo y que solamente llevan beneficios. Entonces, creo que en este aspecto el Estado tiene responsabilidad sin ninguna duda, y particularmente comprender que la actividad privada formadora de oportunidades y nuevas formas de trabajo es una actividad amigable. Eso es el turismo. Ahora, hay un hecho, acá hay una tensión, ¿no? Es decir, que de alguna manera como que no depende de la voluntad de los que estamos, digamos, viviendo en este escenario. Porque uno tiende a decir, bueno, a ver, tal como va la situación, pymes que van cerrando, eso supone desempleo. El desempleo supone una madre o un padre que trata de hacer lo que sea para tratar de llevar algo a su casa. La informalidad es casi como que estamos condenados. O sea, digo, ¿no entiende la Cámara de Diputados, digamos, esto? ¿O entendiendo esto dice, bueno, a ver, veamos cómo vamos a resolver esta cuestión? Porque, digamos, se están desatando fuerzas que no podemos controlar. Bueno, en el marco que vos decís, digamos, la presentación que hizo el jefe de gabinete en el Senado de Nación, reconocen que en 2016-2017 cerraron alrededor de 4.800 pymes. Nosotros calculamos en todo el país. Se perdieron, digamos, entre las que abrieron y cerraron, digamos. Nosotros calculamos que son 6.000 a lo que vamos de estos 2 años y medio. Esto, como decís vos, produce una pérdida de empleos, porque eran empresas constituidas que generaban empleo formal y que tuvieron que perder su actividad o se perdieron también los empleos con las empresas. Se ha generado una salida de trabajadores, nosotros calculamos por cifra del INDEC y por datos de sindicatos, de alrededor de 2.500 puestos de trabajo, lo que vamos estos 2 años y medio también en Salta. Entonces eso genera presión también sobre el mercado, como decía, se construyen salidas de subsistencia que no son formales, que son informales, ¿sí? Yo no digo con esto de que no haya estructuras que son informales y que generan, pero hay una presión también de parte de esta falta de posibilidad del empleo formal que deviene en esta salida de subsistencia de la informalidad. Eso es una cuestión estructural, como lo acaban de señalar. O sea, también hay parámetros que hacen, o sea, la informalidad no es un capricho. Nosotros teníamos empresas pymes que estaban muy orgullosas en un momento de decir, tengo todos mis papeles en orden, estoy al día, pago todos mis impuestos y puedo acceder a ese crédito que tal vez necesitaba para invertir. Y hoy tenemos 250.000 cuentas embargadas por la FIP, ¿sí? Nosotros estamos pidiendo tregua fiscal. ¿Por qué? Porque el primer síntoma de una empresa es no poder pagar los impuestos, ¿sí? O sea, es lo primero que uno por ahí hace un lado dentro de un esquema de manejo de gestión de emergencia. Bueno, chequemos los impuestos. Después viene, no puedo pagar los proveedores. Bueno, 8.200 millones de pesos de cheques rechazados en mayo, que significó el 92% más que mayo del año pasado. O sea, yo la verdad que no quiero, digamos, por ahí el diagnóstico, tomarlo, es como cuando uno va al médico, bueno, tenés fiebre, se viene una neumonía, te vamos a internar. Nosotros estamos pidiendo a las pymes
que consideren esto, porque necesitamos apoyo, y este apoyo significa empezar a ver de que en esta situación de auge financiero se está premiando más el capital financiero que el productivo. Y nosotros estamos enfrentando situación de aumento de costos, de aumento de impuestos, de sobreinspección. Estamos pidiendo tregua fiscal porque encontramos que nos sobreauditan los entes de recaudación. Y esto nos genera muchas dificultades de continuidad. Nosotros apreciamos, obviamente, tenemos muchas pymes que están involucradas en el sector gastronómico, hotelero, lo que genera Salta con este veranito que acaban de señalar, o las empresas que están en la parte agroindustrial, que también tienen sus dificultades por el tipo de cambio, también por los impuestos. Hay muchas pymes también en estos sectores de actividades, pero lo que nosotros vemos es que necesitamos un Estado, unas políticas públicas que visualicen eso. Y yo hago acotación también un poco a la ley que salió a nivel provincial. Vamos a ir cerrando, que una promoción importante con respecto a la estabilidad fiscal. La estabilidad fiscal se hizo después que nos subieron los impuestos a niveles que son impagables, y eso también propicia de alguna manera la informalidad, ¿no? Bueno, señor, le agradecemos mucho su presencia en Cara a Cara. Seguramente vamos a seguir debatiendo de estas cuestiones. Y nosotros nos encontramos el próximo jueves. Muchísimas gracias.